Hola muchachos, este es nuestro segundo video. Aproveché de una vez, ya andaba inspirado y dije, bueno, de una vez le mando el segundo. Este video es para complementar muchas cosas, porque nos vamos adentrando a la obra de Aristóteles y creo que es importante establecer muchas cosas. Primero, para el estudio de la lógica se tiene que tener tres procesos, tres escalones. El primer escalón es el concepto. Para determinar el concepto, lo vamos a entender como un conjunto de ideas. Aquí les puse Platón, porque es Platón quien genera el concepto de idea. Esto es interesante. Bueno, el concepto es en sí la base de todo, porque el griego empezó a conceptualizar. El filósofo conceptualiza y se problematiza a través del estudio de los conceptos. No hay nada más importante que el concepto. Y curiosamente, a todo lo contrario que sería el filósofo en la conceptualización, muchos, por ejemplo los mercadólogos, estudian los conceptos para vender. Bueno, en nuestro caso, la filosofía los estudia para entender la realidad. Y el concepto es muy importante porque a partir de ideas y se genera un conjunto de ideas y yo puedo conceptualizar aquello que estoy viendo. Estoy viendo un pintarrón, estoy viendo un plumón y el plumón es necesario conceptualizarlo. ¿Para qué sirve y todo? Y eso nos ayuda mucho las categorías aristotélicas. El segundo escalón para entender la lógica es el juicio. Y esto es muy importante porque el juicio es los segundos libros que tenemos como sobre la interpretación, refutaciones sofísticas. ¿Qué es el juicio? Es un conjunto de conceptos. ¿Ya vieron cómo da el proceso? El concepto es un conjunto de ideas. El juicio es un conjunto de conceptos. Entonces, el conjunto de conceptos, a eso le voy a llamar juicio y van a ser fundamentales para entender el tercer paso, que es el argumento. El argumento es un conjunto de juicios. Qué curioso, ¿no? Tenemos los peldaños de esta manera. Concepto, el conjunto de ideas genera un concepto, el conjunto de estos de concepto genera un juicio, el conjunto de juicios genera un argumento. Entonces, para decir que argumentamos, hay mucho proceso. Hay una cuestión hoy en día que cuando alguien habla, dice que está argumentando. Y es, ojo, en la lógica eso no puede ser. Para argumentar es un gran proceso que posteriormente lo vamos a ver, porque de eso se va a tratar los primeros y segundos analíticos. Pero de alguna manera, el que está hablando, por ejemplo, en un café filosófico, yo lo ubicaría aquí. Está generando juicios, está generando conceptos. Es decir, solamente está opinando. Yo le llamaría opinar y no argumentar, aunque argumentar tiene mucho con la fundamentación. Ya estableciendo estos tres niveles, bueno, ahora sí, lo más importante era el juicio. Y entonces la estructura del juicio es de la siguiente manera. Consta de un sujeto, de una cópula, no cúpula, sino cópula, y un predicado. La cópula, generalmente, esta es la unión, es lo que liga el sujeto y el predicado. Pero estaríamos hablando de un verbo, ¿no? En español. Pero aquí en el juicio, la cópula es o son. Y esto es muy importante porque ahí nos podemos perder. ¿Tiene que ver con sujeto, verbo y predicado? Sí y no. Sí, en el sentido que es la estructura de un juicio, el conjunto de juicios, digo, el conjunto de conceptos. Pero para hilar un concepto con otro es necesaria una cópula y la única que vamos a manejar, porque es la única que entiende Aristóteles en ese momento, es o son. Para esto se van a dar cuenta, aquí por ejemplo, tenemos dos conceptos, un sujeto, un predicado, pero si no tiene la cópula, está vacía la cópula. Y entonces, si tú hablaras así, biología, ciencia, medio se entiende, pero Aristóteles descubre que es necesaria esta cópula para unir los juicios. ¿Qué es un juicio? Un conjunto de conceptos. Un concepto, otro concepto, es un conjunto unidos por una cópula.
Y de alguna manera esto es interesantísimo porque Aristóteles va más allá. Él habla en esta de una cualidad de relación. Y bueno, en esta categoría de relación tenemos tipos de juicios. Espero no estarlos mareando, pero ya voy a detenerme. Tenemos tipos de juicios. Por ejemplo, tenemos los juicios de cualidad, que son afirmativos, negativos e infinitos. En este caso no se me asusten porque los infinitos fueron hechos por Kant. Por eso en la obra no van a encontrar los infinitos. Lo que sí es que son los afirmativos o negativos. Un juicio que afirme y un juicio que niegue, bueno, tiene mucho que ver con el verbo ser. No son, son, ¿no? También tenemos por cantidad. Tenemos tres tipos: universales, particulares e individuales. En universales, los juicios van a llevar el todos o el ningún. Esto es interesante, ¿eh? Porque cuando nosotros estaríamos hablando todos los animales, entonces todos los animales entra en un concepto de universal. Luego tenemos un juicio universal. Un juicio particular sería algunos perros, tanto, ¿no? Ya vamos a ir poco a poco, pero tiene mucho la palabra algunos. Lo vamos a identificar como algunos. Y los individuales, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo, Kant es filósofo, ¿no? Es individual, no confundan particular con individual. En el caso de la relación, de la cualidad, la categoría de relación, un juicio de relación se divide en categóricos. Por ejemplo, la Tierra se mueve. Son totalizantes, son afirmaciones absolutistas, absolutas. Entonces, la Tierra se mueve es una afirmación absoluta. Ese se llama juicio categórico. Tenemos después juicio disyuntivo. El juicio disyuntivo es hoy es viernes o sábado. Se utiliza mucho el o, porque el o es disyuntir, es separar. Entonces, hoy es viernes o sábado. Y el hipotético: si hoy es viernes, entonces es noche de tacos, no sé. Entonces, es una hipótesis y una tesis, ¿no? Hay una relación de necesidad hasta cierto punto, ¿no? De que una se subordina a la otra. Si esta ocurre, esta también pasaría. Bueno, y por último tenemos los juicios por modalidad y tenemos los juicios problemáticos. Un juicio problemático es donde se utiliza mucho puede. Hoy puede ser que tenga un anuncio, ¿no? Entonces un juicio problemático, tiene la relación de poder. Luego, asertórico. ¿Qué es el asertórico? Bueno, el asertórico es utilizando el clásico es. De alguna manera podemos establecer un juicio asertórico como Mario es puntual, no sé, una cosa como esa. Y después apodíptico, que por ejemplo aquí tendríamos a lo necesario, necesariamente. Entonces, un ejemplo sobre necesariamente podría ser, vamos a pensar en uno: 5 más 3 es igual a 8. Ese es necesariamente P, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que recapitular. Tenemos 3 peldaños para entender la lógica: concepto, juicio y argumento. Ahorita me estoy enfocando en la estructura del juicio, que es sujeto, cópula y predicado. La cópula es o es son. De esta manera hay una relación, se relaciona un concepto con otro. Si leyera biología, leyera ciencia, no tendría sentido sin la cópula. Bueno, hay tipos de juicio: cualidad, por cantidad, por relación y por modalidad. Por cualidad tenemos afirmativos, negativos e infinitos. Por cantidad tenemos universales, particulares e individuales. Por relación tenemos categóricos, disyuntivos e hipotéticos. Y por modalidad tenemos problemáticos, asertóricos y apodípticos. Eso es los libros. Vamos avanzando con Aristóteles y espero que les haya gustado el segundo video. Nos vamos yendo rápido. Que tengan ahora sí bonita noche.